Les doy la bienvenida. La parashá que nos compete hoy se llama Kitabó y vamos a tratar 6 preceptos. Están en esta parashá. El precepto 606, que habla de hacer una declaración sobre las primicias, Bikurim. El precepto 607, que habla de hacer una declaración sobre los diezmos, Maaser. Y el precepto 608, que es el precepto de emular los modos de actuar de Hashem. Y ahí, por eso quiero empezar primero con el comentario que hace la parashá, porque la tercera bendición del Shemoneh Esrei dice precisamente esto. Emular, ¿qué es emular? Buscar, copiar, ¿cierto? Precisamente la parashá, la tercera bendición del Shemoneh Esrei nos habla de la necesidad de emular a Hashem. ¿En qué área? En la santidad. Y lo van a escuchar hoy con el audio que ya les grabé. Y que las que no lo escucharon lo pueden escuchar en la página de YouTube, en los audios solo para mujeres, el Shemoneh Esrei, la bendición de la santidad. También está en el 609 la prohibición de comer el segundo diezmo, Maaser Sheni, estando en luto. 610, la prohibición de comer el segundo diezmo en el estado de impureza. 611, la prohibición de gastar el dinero del segundo diezmo en otra cosa que no sea comida o bebida. Entonces, como ven, es bastante amplio. La parashá se llama Kitabó, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer los mandamientos para decir que cubrimos por lo menos los mandamientos que se encuentran en esta parashá. Hacemos el comentario de las alturas de mi pueblo y lo conectamos inmediatamente con el audio, que ya les hice el audio de Bani Tefilá, que específicamente habla de esta misma. El mandamiento 608, que dice emular los modos de actuar de Hashem. ¿Para qué estamos aquí si no es para tratar de ser como Hashem? Tratar de cada día ser más santos. Precepto de hacer la declaración sobre las primicias, 6.6, el 606. Alzarás la voz y dirás delante de Hashem tu Elohim: un aramí era la perdición de mi ancestro, quien descendió a Misraín, habitando allí pocos en número, y allí se convirtió en un gran pueblo poderoso y numeroso. Eso está en 26.5 de Devarim. Alzarás la voz. ¿Qué significa este verbo? El verbo se deriva de la raíz, que tiene 2 acepciones básicas: responder y alzar la voz. Entonces, responder y alzar la voz. En el contexto es obvio que el verso no quiere decir que la persona debe responder, ya que no menciona a nadie que le haya hablado. Dice así: alzarás la voz y dirás delante de Hashem tu Elohim. Estoy hablando del mandamiento 606. ¿Sí? Un aramí era la perdición de mi ancestro. ¿Qué era un aramí, la perdición de mi ancestro? La persona comienza mencionando las bondades del omnipresente. La frase un aramí era la perdición de mi ancestro significa el ancestro directo y exclusivo del pueblo de Israel es Jacob. Abraham también es el ancestro de los árabes, ¿a través de quién? De Ismael. E Isaac del pueblo de Edom, ¿a través de quién? De Esaf. El arameo era Labán, oriundo de Parán, Aram, como se indica. Entonces, cuando dice aquí un aramí era la perdición de mi ancestro, está refiriéndose a los arameos, está refiriéndose a Labán. ¿Sí? Dice, significa que Labán procuró erradicar todo. Según el verbo Obed, se deriva de la raíz que significa perder y perecer. Este verbo ha sido objeto de controversia entre los comentaristas medievales. Según Ibn Ezra Radak, es un verbo conjugado en el verbo intransitivo. La acción no recae sobre algo externo. Por ello objetan que no puede explicar este verso en el sentido de hacer perecer a otro.
Arguyen que si ese fue su sentido, la Torá hubiera empleado un verbo de carácter intransitivo, como el verbo causativo, el verbo intensivo en ambos sentidos de hacer perecer a otro. Sin embargo, los comentaristas defienden la interpretación de los sabios talmúdicos que Rashi cita aquí, en particular el Maharal de Praga. En su opinión, la objeción no procede porque la palabra no es realmente el verbo, sino un sustantivo, aunque por su vocalización podría tomarse como verbo. En realidad se trata de un sustantivo derivado de la acción del verbo. En tal caso, sería sinónimo de perdición, y la frase significaría: un aramí es la perdición. Está diciendo, un aramí era la perdición de mi ancestro. Entonces está explicando el original, cómo fue escrito el verbo. Quedaría, un aramí es la perdición de mi ancestro. Según él, la Torá emplea aquí un sustantivo en vez de un verbo para indicar que la actitud maligna de Labán hacia Jacob era algo constante. No fue solamente un acto aislado, sino que él lo quería erradicar, perecer. Dice aquí, continúo, cuando persiguió a Jacob, Labán persiguiendo a Jacob. Interesante porque la tercera bendición de la Midá tiene que ver con Jacob. Y por él planeó hacerlo, y porque él planeó hacerlo, el Omnipotente se lo considera como si lo hubiera hecho. Como iba a atentar contra el pueblo, planeó, el Omnipotente consideró que él lo hizo. Pues a las naciones del mundo, el santo bendito es, les considera un pensamiento malvado como un acto. Eso está en el Talmud, que cuando las naciones piensan hacer el mal, si bien lo están solo pensando, el santo bendito se lo considera como que lo están actuando. Esto quiere decir que si un gentil quiso cometer un acto malvado, pero las circunstancias se le impidieron el llevarlo a cabo, aún así se le considera como si efectivamente hubiera logrado llevar a cabo ese acto. Continúa diciendo, quien descendió a Misraín y además otros vinieron contra nosotros a fin de exterminarlos, ya que después de ese encuentro con Labán, Jacob descendió a Misraín. Dice, quien descendió a Misraín, habitando allí pocos en número, y allí se convirtió en un gran pueblo poderoso y numeroso. ¿Con cuántos descendieron a Misraín? Con 70 personas. ¿Cómo se llamaba la última persona que nació? Gracias. Yochebed no nació en Misraín. Ok, nació en Misraín, pero fue... No nació en Misraín, porque dice que fue la última que salió para completar las 70 personas. Ellos descendieron, dice, pocos en número, dice el verso 5. Apenas vamos al primer mandamiento. Pocos en número. Todas las personas que salieron de los muslos de Jacob eran 70. Luego dice acá, a este lugar, este es el templo, dice aquí, el gran pueblo poderoso y numeroso, en Israel nos hicieron mal y nos afligieron, impusieron sobre nosotros carga y servidumbre. De esto está haciendo una referencia como Labán persiguió al pueblo, persiguió a Jacob específicamente, y habla como Jacob salió. Todos los que vinieron de Misraín eran 70, según Shemot 1.5, o sea que en esa parashá en Shemot debe estar la explicación de lo que les estoy hablando, que la última que salió, la que completó el número 70, era Yochebed. Bueno, de eso no está diciendo nada más, apenas del precepto de la declaración sobre las primicias que se encontraban aquí. Y entonces, después de entrar a la tierra, ellos tenían que recoger todo lo bueno, y en este verso los sabios afirman que la declaración de la ofrenda a las primicias Bikurín solamente recibida en un momento de alegría. Clave, palabra clave, alegría. ¿Ok? Porque es que aquí dice... Y te regocijarás en todo lo bueno que Hashem tu Elohim te ha dado, a ti, a tu casa, tú y el levita y el prosélito que está en medio de ti. Está hablando de las primicias. ¿Qué proselitos? ¿Qué es un prosélito? Como la primicia.
Entonces es una persona que simpatiza con la creencia, que simpatiza con la cultura, que simpatiza con la religión. Y a medida que va estudiando, se va involucrando y se compromete hasta llega a un punto de conversión. Bueno, entonces estamos hablando aquí que estas primicias debían darse, estas ofrendas tenían que darse con una característica especial que era la alegría. Y dice, y te regocijarás en todo lo bueno que Hashem te ha dado a ti y a tu casa. ¿Sí? Y dice que solamente se recitaba en un momento de alegría. Esto es en Shavuot o en Sukkot. Como está prohibido que una persona que no sea cohen disfrute de las primicias, ya que son donadas al cohen, no tendría sentido que la Torá dijese y te regocijarás en todo lo bueno. Por ello Rashi explica que el regocijo mencionado ahí no puede referirse a algo concreto, sino a un periodo de tiempo, en especial al de las fiestas, Shavuot y Sukkot. Pues es durante en este lapso de tiempo que la persona recoge su cosecha y sus frutos, su vino, su aceite, pero de Sukkot en adelante la persona puede traer la ofrenda de primicias, pero no recita la declaración. Esto es el mandamiento de declarar sobre las primicias. Hay otro mandamiento que es declarar sobre el diezmo, el maaser. Vamos a leer qué dice el comentario de Rashi, está en el 26:13. Y dirás delante de Hashem tu Elohim, he eliminado de la casa lo consagrado, y también lo he entregado al levita, al prosélito, al huérfano y a la viuda, conforme a todo tu mandamiento que tú me has ordenado, y no he transgredido tus mandamientos ni te he olvidado. Ese es el mandamiento 607, declarando cuando se aparta el diezmo. Entonces vamos a ver qué dice el comentario aquí. Y dirás delante de Hashem tu Elohim, es decir, declararás. En hebreo, bidui, la palabra que literalmente significa confesión. Bidui, ¿qué es un bidui? ¿Qué es bidui? Vamos a hacer el bidui muy pronto. Estaremos confesando. En sentido estricto es una confesión. Significa dar fe de la veracidad de algo, o sea, afirmar algo respecto a una situación. En este contexto la persona declara o afirma que ha cumplido con su obligación de dar los distintos diezmos a sus respectivos destinatarios. He eliminado de la casa lo consagrado. Esto se refiere al segundo diezmo y a los frutos de un plantío de árbol de su cuarto año. La Torá especifica qué tocaba hacer con los diezmos. ¿Sí? Es muy importante. Entonces es por eso que él dice, he eliminado lo que no me corresponde. Ellos saben que esto le correspondía al levita, al huérfano, a la viuda, al pobre. Entonces diciéndole a Hashem, yo no tengo en mi poder algo que no es mío. Eso es bien lindo. Entonces aquí dice, en Vayikra 19:23, la Torá dice, cuando entren a la tierra de Israel y planten cualquier clase de árbol comestible, tratarán su fruto como vedado durante ¿cuántos años? 3 años. 3 años, muy bien, Ayelet. Será vedado, no se podrá comer. Ellos entraban ahí, el fruto de esos árboles, ay, qué ricura de higos o de lo que sea, no lo podían comer hasta 3 años, ¿sí? Y en el cuarto año, todo su fruto será consagrado para loar al Eterno. Y en el quinto año podrá comer su fruto, a fin de incrementar su cosecha para ustedes. Yo soy Hashem tu Elohim. Ahí la Torá prescribe que los frutos del árbol joven en su cuarto año son consagrados ¿para quién? Hashem. Para Hashem, ¿sí? Aquí la Torá aplica esta misma descripción en el segundo diezmo, por lo tanto ambas cosas poseen el mismo grado de santidad y en consecuencia deben ser llevadas a Jerusalén. Ellos solo podían disfrutar de ellos en el quinto año. Y en consecuencia deben ser llevados a Jerusalén e ingeridos ahí. Según Vayikra 27:30, la Torá también define a los frutos de un plantío del árbol en su cuarto año, lo denomina Netar Rabai como consagrado. Entonces, y luego dice esta explicación, que lo harán Hashem a fin de incrementar su cosecha, en el quinto año podrán comer de su fruto. A fin de incrementar su cosecha, o sea que en el cuarto año esa cosecha ¿para quién era? Para Por eso es que la persona está haciendo una declaración aquí.
Yo ya eliminé de mi casa lo que no es mío y le di al levita, al prosélito, al huérfano y a la viuda. ¿Sí? Aquí el verso enseña que si una persona se demoró en entregar sus diezmos de 2 años y no los ha llevado a Jerusalén, deberá llevarlos y consumirlos allá ahora, después del 3er año. También le he entregado al Leví. Esto se refiere al primer diezmo. Y también esto fue anunciado para incluir las porciones separadas de terumo y las primicias. Es a veces un poco complicado si uno no ha entendido todo un estudio de los diezmos, entender cuál es de cuál. Pero pues aquí estoy nombrando los versos de la Torá que nos están hablando, dando el mandato específico. Quiero detenerme en este que es emular los modos de actuar de Hashem. ¿Sí? Ya vimos que se debe dar el diezmo, se debe dar con alegría. No es solamente cumplir con el mandato, sino darlo con alegría. Emular los modos de actuar de Hashem. Ya vimos que emular es imitar. 28:9 de Devarim. Vamos a ver qué dice 28:9 de Devarim. Si bien en esta parasha están las bendiciones, ¿verdad? Bendiciones y maldiciones por el cumplimiento, por la obediencia. No es nada malo que nos llegue justo a esta época de tefilá, de arrepentimiento, de preparación. Uy, sí, fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Son temas. El precepto 608, el precepto de emular los modos de actuar de Hashem. Es bello ver que justo la tercera bendición de nuestro estudio, de nuestro segundo estudio de tefila, tiene que ver con emular a Hashem, imitar a Hashem. Es increíble cómo Hashem nos está poniendo este mensaje hoy. Nos está hablando hoy, tenemos que cumplir con los requerimientos, con las ofrendas, con los diezmos. Lo que no es suyo, entréguelo, y lo entrega con alegría. Y ahora dice, y lo declara, ¿no? Porque primero hablaba de la declaración de las primicias, la declaración del diezmo, y ahora dice emular. A mí me conmueve mucho, porque cuando ustedes escuchan el estudio de la tercera bendición, concluye diciendo eso. Es imitar a Hashem, lo que Él quiere, que lo imitemos. Dice así: el Eterno, Hashem, te establecerá como pueblo consagrado para Él, tal como te juró, si guardas los mandamientos de Hashem tu Elohim y andas en sus caminos. Guardar los mandamientos de Él y andar en sus caminos. En esta sección vamos a encontrar todas las bendiciones. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Eso significa que tu salida del mundo será sin pecado, tal como fue tu entrada. 121. Aquí hay un comentario. Si la Torá hubiera querido enunciar bendiciones generales para el bienestar del ser humano en este mundo, hubiera agregado bendito serás cuando marches, u otras frases similares. Por ello, el hablar específicamente de entrada y de salida, la frase se refiere a la entrada y la salida del mundo. ¿Sí? Eso está en unos versos antes. A los enemigos que se levanten contra ti, Hashem te los entregará derrotados delante de ti. Por un solo camino saldrás contra ti y por 7 caminos huirán de tu presencia. Hashem te ordenará la bendición para ti en tus hilos y en tus empresas y en la obra de tus manos, y te bendecirá en la tierra en que Hashem tu Elohim te entrega. El Eterno te establecerá como pueblo consagrado para Él, tal como te juró. Sí que, si guardas los mandamientos de Hashem y andas en sus caminos. O sea, si bien todas esas bendiciones están aquí expuestas y las maldiciones, hay hay un condicional para que esto también nos llegue, ¿sí? Si guardas los mandamientos, si emulas la forma en que Hashem actúa. Entonces, si queremos saber y conocer a Hashem, queremos conocerlo, ¿qué tenemos que hacer? Guardar Torah. Si Él nos dice no mentirás, es porque Él no miente. ¿Cierto? Si Él nos dice no robarás, es porque Él no roba. Eso es imitarlo. Y para llegar a sus bendiciones. Para hacer un paréntesis,
quiero leerles lo que dice el comentario de las alturas de mi pueblo sobre el mandamiento de dar las cosas con alegría. Dice que desde el día que nosotros nacemos hasta el último momento en que vivimos y después del más allá, lo único que buscamos es estar alegres. Mire una de las bendiciones que acabo de decir, que dice que tu entrada y tu salida será en bendición. No se está refiriendo al mero andar diario, sino como yo entré en este mundo, así Hashem nos va a permitir estar, salir en una salida en santidad, ¿sí? La Torah hubiera querido enunciar las bendiciones generales, hubiera dicho simplemente, bendito serás cuando marche. Por ello habla de la frase de cuando salgas de este mundo. Es una explicación más profunda que nos da aquí Rachi, como entramos, que también nuestra salida será en bendición. Entonces, las personas trabajan toda la vida para vivir ¿cómo? Bien, con alegría, ¿cierto? Haciendo dinero para comprarse cosas que le otorguen alegría. Salen de vacaciones para estar alegres. Se casan para estar felices toda la vida. Vivieron felices y comieron pernices. Bueno, un momentico, hay un paréntesis aquí que dice, eso es lo que se piensa antes de la boda. ¿Ok? Traen niños al mundo para alegrarse con ellos, ¿cierto? ¡Ay, qué alegría! Todo lo que hacemos está en pro de estar alegres. Estar alegres. ¿Cómo alegrarse? Es la preocupación de todo ser humano. No solo a nivel material, sino también a un nivel espiritual. La persona estudia Torah porque ésta la alegra, ¿sí? Las leyes de Hashem son concretas y alegran el alma. La persona cumple misbot para llegar al mundo venidero. Allá vivirá alegremente, ¿cierto? Como lo dice el rey David. Me alegro cuando me dicen que vayamos a la casa de Hashem. ¿Tú te alegras cuando dices, uy, hoy voy a estudiar Torah, hoy voy a ir a rezar? ¡Wow! Me alegro. Obviamente, el rey David estaba contemplando, sí, el Mishkan, o Salomón, cuando el templo, o sea, ver los continuos sacrificios, ver su presencia ahí en ese lugar, o sea, saber que a ti te hablan de Hashem y tú sabes, míralo, es Él, mira, ahí se está manifestando, míralo, míralo, está ahí encima, mira su luz, lo que hemos perdido, ¿cierto? Y solo imaginarnos nos pone los pelos de punta, o sea, que tú puedas decirle a tus niños, ¿dónde está Hashem? ¿Cómo sé que Hashem vive? ¿Cómo sé que Hashem es real? Míralo, nos está acompañando. ¿Sí? Era muy real. Y hoy sigue siendo real cuando contemplamos su naturaleza, cuando somos agradecidas por cada milagro que Él hace al diario. Eso es real y debemos transmitirlo. Entonces, hay la preocupación del ser humano a todo nivel, queremos ser alegres. El rey David decía esto, me alegro cuando me dicen que vayamos a la casa de Hashem. La pregunta es, ¿podemos conseguir la alegría en todas las cosas? Nuestros ojos vieron a gente rica, que no les faltaba nada, que tenían casa bonita, un carro, sirvientes, dinero en abundancia, pero que jamás vieron una sonrisa en sus caras o un gesto de alegría. Muchos se casan para ser felices, pero también podemos ver muchas parejas que están muy tristes, que están amargadas, que se pelean, que compiten. Otros que tienen niños supuestamente para alegrarse con ellos, pero lo que están es consumiéndose por ellos de tantos problemas y sufrimientos que ellos les causan. Muchas veces vemos en el ámbito espiritual que la persona viene a la teshuvá y viene como Triste, acongojada. pero cuando empieza a conocer la verdad, cómo es su vida, su rostro, se alegra, anhelan, es hermoso, ¿cierto? Porque uno les ve su primer amor, uno les ve ese deseo de conocer Torah, de conocer a Hashem. Pero luego empiezan los sufrimientos, los problemas, las dudas. ¿Será que sí? Esto es muy difícil. ¿Esto sí será la verdad? Y empieza a caer
Hasbe Shalom, su ánimo. Entonces, también dice aquí, podemos ver a rabinos amargados, a hermanos tristes. Esto es una realidad. ¿Qué es lo que genera alegría en las personas? ¿Cómo se adquiere la alegría? ¿Alguien aquí me puede decir el secreto? Dándonos como somos. Usted es única en este universo. Hashem tomó su tiempo para pensar en tu imagen, pensar en cómo era, pensar en cómo iba a ser las plantas de su mano, las huellas, el color de sus ojos, su iris, su color de cabello, su estatura. Tomó el tiempo para hacerte única y exclusiva. ¿Se ha puesto a pensar en eso y todavía deprimidas y tristes? ¡Wow! Entonces, ¿cómo se adquieren? Dice, no es lógico pensar que todo el mundo a lo largo de todas las generaciones han buscado algo y no lo han encontrado. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la puerta a la alegría? Ya aquí nos dijeron, aceptar nuestra porción en la vida. Pero vamos a ver. Las respuestas a estas preguntas las encontramos en nuestra parashá. Y te alegrarás con todo lo bueno que Hashem te dio. ¿Lo leímos o no? En 26:11 de Devarim. Es decir, la alegría no está relacionada con nada. No al dinero, no a la familia, no a las vacaciones, incluso no está relacionada con las cosas espirituales. Entonces, la alegría es una bendición por sí sola. La Torá en esta parashá nos bendice y nos dice que seamos felices con todo lo bueno. Es decir, que todo lo que Hashem nos da es bueno y que por esto debemos alegrarnos con Él. Y me conmueve, ustedes lo van a saber cuando escuchen el audio, cómo Hashem nos está hablando hoy tan claramente. 2 estudios que van a hablar de lo mismo. De gozarnos con la creación, de emularlo, de conocerle, de copiarle, de imitarlo. Es una cosa preciosa. Está diciendo aquí que en sí misma estar alegres es una bendición de Hashem. En esta parashá Él nos bendice y nos pide que seamos felices. Dice, y te alegrarás con todo lo bueno, con todo lo que yo te he dado, a ti y a tu familia, ¿cierto? Porque nos bendice a nosotros y a nuestros esposos y a nuestros hijos y te alegrarás. Miren lo importante que es. Estamos a puertas de comenzar el año nuevo y decir, empezar con alegría, reconociendo sus bondades. Es decir, que todo lo que Hashem nos da es bueno y que por esto debemos alegrarnos con Él. Bueno, es un concepto que contempla tanto lo material como lo espiritual. Cuando Hashem creó al mundo material, cada día decía, y vio Dios que era bueno, ¿cierto? Sí. Y vio Dios que era bueno. También a la Torá se le calificó como buena, porque una ley buena le diste, porque una buena ley les he dado. Cuando termina Moshe diciendo, pongan estas palabras en práctica porque por ellas vivirás, porque son buenas. Por eso en nuestra parashá dice que no nos debemos alegrar, dice que nos debemos alegrar con todo lo bueno, alegrar con todo, no existe nada malo. Todos nosotros buscamos ciegamente el dinero. Todos buscamos ciegamente el dinero, pensando que la felicidad depende de que tengamos mucho dinero. Pedimos a Hashem que nos mande dinero. Pero miren el secreto aquí. Pero no pedimos que nos alegremos con Él. Ya que pensamos que si tenemos dinero automáticamente vamos a alegrarnos. Pedimos a Hashem que nos mande una casa. Pero no le pedimos que podamos ser alegres en nuestra casa. Y entonces ahí se pierde el Shalom Bay, es una casa que no es nada Kadosh, sino que es una casa de amargura, de nada espiritual, nada alegre. Pedimos a Hashem que nos mande un carro, pero no le pedimos la alegría para disfrutar del carro, ir en familia, ir cantando alabanzas a Hashem, ayudando al prójimo. Los hijos para estar así. Ok, continúo. Nos casamos pensando que toda la vida nuestra novia o nuestro novio nos llenará de alegría. Debemos aprender que cuando
pidamos a Hashem por lo que sea, debemos decirle también que nos alegre con eso. Y te alegrarás con todo lo bueno que te da. También en el estudio de la Torah debemos pedirle a Hashem que nos alegremos estudiando. ¿Estás alegre hoy? Sí, yo estoy alegre de haber llegado después de tantos tabús. Baruch Hashem. Por eso decimos en la tefilá: santifícanos con tus preceptos, pon nuestra parte en la Torah, sácianos con lo bueno, alegra nuestra alma en tu redención. Cada mañana nosotros tenemos que hacer las bendiciones de la Torah, porque si usted no le entra a Torah, quizás una de las formas es porque en la mañana no está haciendo las bendiciones de la Torah, donde le agradecemos por habernos entregado su Torah. No se puede leer un tejilim, no se puede rezar, no se puede leer algo de Torah si no se han hecho esas bendiciones. Bendito eres tú, Hashem, soberano del universo, que me santificas con tus mandamientos y me has ordenado acerca de las palabras de tu Torah. Por favor, que las palabras de tu Torah, Elohim nuestro, sean gratas a mi boca, de la boca de todo tu pueblo Israel, y que tanto nosotros como nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes, todos los descendientes de tu pueblo, la casa de Israel, todos seamos conocedores de tu Torah, seamos estudiosos de tu Torah en aras de ella misma. Y dice: Baruch atah Hashem, Hamelamed Torah le amo Israel, que enseña Torah a su pueblo Israel. Y termina diciendo: bendito eres tú, Hashem, que entregaste la Torah. Sí, sí, con alegría, que nos diste tu Torah. Entonces, santifícanos con todos tus preceptos, es decir, le pedimos a Hashem que nos ayude a cumplir con todos los preceptos, a estudiar Torah, que nos sacie con lo bueno, que en todas las cosas esté este ingrediente tan precioso que es la alegría. Cuando pedimos que tengamos el mérito de vivir en Israel, lo hacemos agregando con alegría, ¿sí? Súbenos con alegría a nuestra tierra. A los novios les bendecimos, les decimos que sean felices, ya que no sirve de nada si se casaron y son infelices. Por esto debemos pedir siempre, en cada cosa buena que recibamos, que venga anexado con el bono extra llamado la alegría. Pero muchas personas pueden decir: ¿para qué pedir por alegría? Al pedir dinero, está sobreentendido que el dinero me hace feliz. Y igual los novios preguntarán: ¿para qué pedir por alegría? Si cuando pedimos porque seamos una pareja ideal, sin ningún tipo de roces, está sobreentendido que seremos felices. Para esto hay que entender que toda tefilá tiene que ser estrictamente pronunciada y claramente. ¿Qué es lo que necesitamos? No podemos rezarle a Hashem diciéndole: Hashem, mándame lo que me hace falta. Ya tú lo sabes. Si por ejemplo pediste una mesa y no dijiste sillas, entonces en los cielos anotan que pediste una mesa sin sillas. Se conoce la historia del hombre que estaba tan cansado en el desierto: mándame un burro, mándame un burro, mándame un burro. Y entonces pasó una caravana que estaba encartada porque el burrito había tenido burrito, la burrita había tenido burrito, entonces lo vieron a él y dijo: mire, aquí le dejamos el burrito. Y lo tocó cargarlo todo el camino. No era lo que él quería, ¿no? Hay que saber de todo. Entonces dice, como no tenía opción, el pobre rabino le tocó levantar al burrito y dijo: esto me pasó por pedir un burro, y no, mejor hubiera pedido un burro para montarme encima de él. Es por eso también que Jacob Avinu rezaba a Hashem que le diera pan para comer, ropa para vestir. Pan para comer, pues ¿para qué más es el pan? Ropa para vestir, pues ¿para qué más es la ropa? Entonces, por eso también debemos rezar a Hashem que nos mande dinero, pero nos lo mande con alegría incluida. Porque si no es así, ¿de qué nos sirven los millones en el banco si no tenemos ni siquiera un centavo de alegría en el corazón? Los proverbios del rey Shlomo escribe 2 versos que hablan de este tema. Es mejor una comida de vegetales con alegría que un pedazo de carne con odio. Proverbios 15:17. Es decir, preferimos tener poco, como para comer una comida de vegetales, pero con alegría y amor. Pero tener mucho con odio y tristeza no es bueno. Hay varios ejemplos en los proverbios de esto.
y la mayoría están relacionadas con las mujeres, ¿no? Yo prefiero estar en un terrado por allá escondido que con una mujer rencillosa, que con una mujer pelietas. Y los proverbios le enseñan a uno, habla mucho contra la rencilla. Lean proverbios y nos bofetea. Habla mucho de la mujer pelietas, de la mujer rencillosa, de la mujer cantaletosa. Mucho. Por eso cada vez que recemos debemos pedir y hacer más hincapié en el aspecto de la alegría que en lo bueno que estamos pidiendo en sí. Lo bueno no está estrictamente relacionado con la alegría. La alegría es un regalo que viene de aparte de Hashem, y esto es tan importante. Nosotras nunca pedimos por alegría. Eso es un don, eso es un regalo de Hashem, que Él nos dé alegría en lo que hacemos, que Él nos dé alegría en nuestro trabajo, que Él nos dé alegría en nuestra casa, que Él nos dé alegría en la comunidad. Llega usted en Shabbat y se da cuenta solo de los errores. ¿Eso a quién alegra? Que usted llegue a Shabbat y lo disfrute, que se alegre cuando usted llega a su casa y saber que todo esto llegó de todo el día y llegó a su hogar. Alégrese con lo que te he dado, ¿sí? Entonces, esto lo vemos insinuado en la Torá cada vez que dice ve allá y se fue, se está refiriendo con alegría. Si analizamos las letras que componen la palabra ve allá, son las mismas letras que conforman el nombre de Hashem en hebreo, dándonos a entender que la felicidad, la alegría depende únicamente del Creador y no del dinero, ni de lo físico, ni de lo material. Por eso cuando recemos hay que pedirle al Creador que nos mande la alegría, también que nos ayude a volver a Teshuvá alegremente, a estudiar Torah con alegría, a cumplir los preceptos con alegría, para que cumplamos ese verso que dice: las leyes de Hashem son correctas y alegran el alma. ¿Cómo podemos emular a Hashem? ¿Cómo podemos imitarlo? Si la forma de imitarlo es guardando los mandamientos. Y si los mandamientos no nos traen alegría, estaríamos infringiendo el otro mandamiento que habla esta parashá. Dice así: sea tu voluntad, Hashem, que nos mandes de todo lo bueno, pero que venga acompañado también del tesoro de la alegría. Amén. El precepto 609 habla y 610 habla de comer, la prohibición de comer el segundo diezmo, el Maser Sheni, en estado de luto, y la prohibición de comerlo también en un estado de impureza. Dice: no comí de él en mi luto, no eliminé de él en el estado de impureza, ni tampoco di de él para los muertos. He obedecido la voz de Hashem mi Elohim, he hecho conforme a todo lo que me ha ordenado. Este verso: no comí de él en mi luto. De aquí se aprende que el diezmo está prohibido para el onen. Vamos a explicar un poco eso. Es decir, el segundo diezmo, Maaser Sheni, que es el único del que puede comer un israelita. Los demás diezmos van para el cohen o para el levita. Aquí la Torah contempla dos estados de luto para la persona. Uno se llama Abel y el otro Onen. Se llama Abel a la persona que guarda luto cuando fallece cualquiera de los 7 parientes. ¿Cuáles son esos 7 parientes? Los más cercanos. Hasbe Shalom: padre, madre, esposa, hijo, hija, hermano o hermana. Se llama, ellos son Abel, ¿sí? Porque es el estado se le murió su pariente más cercano, Abel. Se llama Onen a esa persona en el día mismo del fallecimiento de su pariente hasta que es enterrado. O sea, cuando recibe la noticia de que murió una de estas 7 personas hasta cuando es enterrado, tiene una categoría de Onen. Pero de ahí en adelante él tiene que guardar ciertas leyes de luto. Pero ya no es un Onen, porque ya el muerto fue enterrado, sino un Abel. Entonces, aquí la palabra hebrea que la Torah emplea es on, con el prefijo y sufijo. Por tanto, se refiere al estado de luto en el día mismo en que murió el pariente. ¿Me hice entender?
mientras recibe la noticia hasta que lo entierren, tiene una categoría que se llama onen. Después de eso, en ese tiempo es cuando él no podría comer de este diezmo, o sea, en el mismo día de la muerte. Pero después cambia a otra categoría, lo llaman Abel. El Maser Sheni, después de que se entierra. El verso no enuncia una prohibición, meramente reseña la declaración que debe decir la persona. Por ello, cuando Rashi dice, de aquí se aprende que está prohibido que un onen, o sea, el que está de luto el mismo día del deceso, coma del diezmo. Quiere decir que aunque de aquí se infiere que la prohibición existe, la persona no podrá ser penalizada con azotes por transgredirla, puesto que la prohibición no es anunciada explícitamente. Entonces él puede decir, ok, yo estoy de luto, pero ya no soy un onen, sino un abel. Es lo que entiendo aquí. No eliminé el otro verso. No eliminé de él en estado de impureza, ya sea que yo esté en el estado de impureza y el diezmo esté en estado de pureza, o que yo esté en el estado de pureza y él en estado de impureza. Esas son reglas de Maser Sheni en 5.12. ¿Y de dónde se prohibió a la persona al respecto? En el verso, en tus ciudades no podrás comer el diezmo. Este verso prohíbe comer el segundo diezmo en un estado de impureza. Es decir, cuando el diezmo mismo está en estado de impureza, aunque la persona esté pura. Pero la situación en la que la persona misma está impura y el diezmo puro entra dentro de la prohibición anunciada de Vayikra 22.6. La persona que tocare será impuro hasta el anochecer y no podrá comer las cosas consagradas a menos que lave su carne en agua. Ahí la Torah enumera las cosas que la persona no puede comer en tus ciudades: el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, los primeros de tus rezas y de tus ovinos, ninguna ofrenda votiva que prometas, tus ofrendas voluntarias o la ofrenda de tu mano. Ahí el diezmo se refiere a este segundo diezmo, Maaser Sheni, que debe ser separado en el año primero, segundo y cuarto. Primero, segundo y cuarto. Y luego llevado a Jerusalén para ser ingerido ahí. Por eso es que habla que ahí lo comerás, porque los demás se les daba al coje o al levita. Bueno, así cubrimos los mandamientos que encontramos en esta parashá Kitabo. Y voy a terminarla diciendo un comentario de las alturas de mi pueblo, que titula Cada principio. Nuestra parashá habla de la misma de Bikurim, que consistía en llevar las primicias. El primer mandato que explicamos. ¿Cuál es el mensaje de esta parashá? ¿Acaso se aplica también en nuestros días que no tenemos campos? ¿Que no tenemos qué? El sagrado templo. ¿Cómo llevo esto en la práctica, Rabaní? Ahora esta parashá, sí, de que fue del segundo diezmo, del diezmo, de las primicias, y bueno, ahí encontramos algo para aplicarlo de cómo emular a Hashem y cómo imitarlo. Pero ¿por qué entonces lo leemos hoy en este día, en este siglo? ¿Por qué? Si no tenemos templo y tampoco la mayoría de ustedes no tienen campos. Pero tenemos otra cosa, tenemos trabajo. Vamos a verlo. Muy bien, me encanta que estén conmigo. O contra mí, están conmigo. La Torah fue ensamblada de tal forma que siempre tiene un mensaje para cada generación, para cada persona. Lo único es que hay que saber adecuar la orden divina a nuestra situación particular, en cada época y en cada generación. Es decir, que si la Torah hoy en esta época las ha traído a ustedes y a mí a este punto de estudiarla, de estudiar esta parashá, es porque hay una aplicación para nuestra vida. ¿Qué significa la palabra primicia? Primero. Okay. Viene de primero. Cada cosa nueva que está empezando es bueno que se haga de una forma santa, ya que del principio depende el futuro. ¿Escuchan esto? Acá hay una verdad. Cada cosa nueva que se haga hay que hacerlo de una forma santa. Muchas veces han escuchado esas palabras que dice: lo que empieza mal, termina mal. ¿Por qué? Porque del principio depende el futuro. Ahí aplique relaciones, estudios, empresas, aplique todo.
porque si es una relación que empezó haciéndole daño a otro o a otra, ¿cómo pretende que eso va a tener bendición y va a florecer? Entonces, para esto vamos a traer varios ejemplos que nos ayuden a valorar la importancia de todo principio. Tú estás empezando algo, planeas empezar algo, esto es para ti. Planeas empezar algo, esto es para ti. Esta parashá nos está hablando la importancia de empezar bien. La parashá Ki Tavo generalmente se lee antes de la fiesta ¿de qué? Rosh Hashanah. Analicemos algo interesante. ¿Qué es el Rosh Hashanah? Comienzo de año, ¿sí? Comienzo de año. El primer mes del año, Tisri, está repleto de misbot. Viene Rosh Hashanah, Shofar, los 10 días de arrepentimiento, Shabbat Shuvah, Yom Kippur, Sukkot, las 4 especies, Hoshana Rabbah, Shemini Asre y Simchat Torah. Todo al comienzo del año. ¿Ven? Estamos hablando de dar las primicias y darlas bien. Estamos hablando cómo aplicamos esta parashá de los diezmos, de las ofrendas, de las primicias, si no tenemos el templo. Y muchas de nosotras no tenemos campos. Estamos hablando de la importancia de empezar bien. Y que como empiece bien, depende del futuro. ¿Ok? Entonces, hay una pregunta aquí que dice, ¿por qué Hashem no repartió equitativamente las fiestas en los meses del año, en vez de haber metido tantas fiestas juntas en este mes? Es que si ustedes ven el calendario, cada semana vamos a tener un evento importante espiritual en este mes, ¿sí? Y como estamos en la diáspora, se celebra 2 veces, o sea, doble fiesta o doble acontecimiento. Entonces la respuesta es ¿por qué en el mes de Tisri? Porque el mes de Tisri es el primero del mes. Es el comienzo, es la primicia. Por lo tanto, tiene que estar lleno de santidad para que influya en todo el resto del año. Lo que tú hagas, la primicia que presentemos este mes, va a influir en el resto del año. No por algo, o no por decir, es que nuestros sabios nos enseñan que en Rosh Hashanah se decreta la vida, lo que vas a ganar, se decreta en el principio del año. O sea que lo que hagamos aquí depende de cómo va a ser el resto del año. El segundo ejemplo lo vemos con el Kohen Hagadol, quien tenía leyes especiales para ser nuestro embajador en el templo. Él no podía impurificarse con un muerto, incluso que su hermano, su padre o su madre, su hijo o su hija hayan muerto. Hashem nos guarde. Así era. Iban a presentar la ofrenda y dijo a Yelet, ¿qué pasó con Aarón? ¿Quién murió? Su hijo, no solo uno, murieron los 2. ¿El mismo día? El mismo día, en el mismo momento. ¿Y él pudo hacer luto? Hashem le dijo, ni se va a rasgar, ni va a hacer nada, tiene que hacerlo. Miren cómo es, así de estricto. Los Kohen normales, cuando entraban por primera vez al servicio en el templo, recibían las mismas leyes que un Kohen Gadol, solamente por este día. Tanto es así que si se le moría a alguno de sus familiares cercanos, en ese mismo día él no podía asistir en el entierro. Todo esto era para que no empiece su primer día de servicio a Hashem con el pie izquierdo, sino para que empiece con santidad y pureza y que la conserve por siempre. El tercer ejemplo lo vemos en la época de Hanukkah, cuando los griegos conquistaron el segundo templo y no nos permitieron ofrendar nuestros animales a Hashem ni prender nuestra menorá, hasta que vinieron los Hasmoní y echaron a los griegos fuera del templo. Y cuando fueron a revisar, ¿qué pasó? No encontraron más que un jarrito de aceite puro que servía para encender la menorá, según la historia, un día. Pero Hashem les hizo un milagro. Y ese aceite duró, en vez de 1, 8 días. El motivo de las velas de Hanukkah, de las 8. Es porque justamente ese es el tiempo que les tomaba a ellos purificarse. Muchos se preguntan,
¿Por qué era necesario la fabricación de un aceite puro si la ley también permite usar aceites impuros con tal de que no se interrumpa el encendido de la menorá? Explican los comentaristas que a pesar de que esto estaba permitido, no querían empezar el servicio de Hashem con aceites impuros. Querían que la impureza continuara querían que la pureza continuara por siempre. O sea, le vamos a encender, vamos a purificar el templo y le vamos a meter un aceite impuro. No, es la primicia, es el principio, lo hemos rescatado, Hashem nos ha dado la victoria. Queremos hacerlo bien, queremos empezar bien. ¿Hayan visto ese punto de vista tan bonito? Por eso nosotros celebramos a lo grande, una circuncisión, un bar mitzvah, la boda, porque son el principio de una etapa. La circuncisión es el principio de la vida. El bar mitzvah o el bat mitzvah es el principio de las obligaciones personales, el día en que se convierten en adultos. La boda es el principio de una vida conyugal, en la que se tiene que hacer con alegría y con santidad. Es por eso que en todas estas fiestas nosotros decimos unas palabras de Torah. Damos nuestras más sinceras bendiciones, damos regalos, y hay una misma de que tenemos que alegrar a los novios. Y aquí se ha dicho, cuando usted vaya a una boda, preocúpese de alegrar a la novia, de danzar con ella, de decirle qué bella estás, de gozarse con ella, es una misma. Compartir con su felicidad. No es que porque yo no me he casado, entonces me pongo triste. Ay, ella sí se casó y yo no. No, nada de eso. Nada de eso. Alegrarse con ellos. Es por eso que debemos esforzarnos bien en educar al mayor, porque de él aprenderán todos los siguientes, en el caso de los hijos, ¿no? Y lo verán como un ejemplo. Este es el secreto de las primicias. La persona que invierte en su negocio y quiere que Hashem siempre le traiga bendición y lo acompañe en todas sus decisiones, debe traer sus primicias, debe donar, debe diezmar, para que el principio quede santificado con bendiciones y así el resto también será sellado con bendición. Es por eso que todos nuestros enemigos nos prohibieron el uso de los tefilín. En Rosh Hodesh, en Shabbat prohibían la circuncisión, ¿cierto? Así eran los decretos de los malvados. No querían que nadie se circuncidara, que el Shabbat no lo guardaran. Tenemos una historia muy linda, toca leérsela en Hanukkah, Bezrat Hashem, a nuestros niños, que habla de las cucharas. Se llama Las 9 cucharas de Hanukkah. Y nomás la portada es una cosa impresionante. Y es una historia de que ellos no quisieron, en medio de la Shoah, del Holocausto, ellos se acordaron, es Hanukkah, no tenían velas, no tenían nada, candelabros, y cogieron cucharas y con ellas hicieron el encendido de las velas. Bello. Pero así era, ellos nos querían destruir y querían destruir el principio de nuestra alegría. Los tefilín son el principio del día de cada judío. ¿Sí o no? El Shabbat es el principio de la semana, no el fin de la semana, chicas. Y llegará el momento en que ustedes no van a encontrar un calendario como hoy en día, ¿sí? Sino que empieza el calendario lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y ponen el domingo acá. Y el primer día, lunes, martes, ya salen los calendarios así. Hay pocos calendarios que yo he notado, hay algunas impresiones que generalmente empieza aquí el domingo, lunes, martes, para dar en Shabbat. Ahora hay unos que empiezan es lunes, mostrando que el primer día es el lunes, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso. Para decir que el séptimo día es el domingo. Exacto, para decir que el séptimo día es el domingo. Entonces destruyeron los principios para que el resto quedase también destruido. Si se destruyesen las bases, no hay chance de que se sostenga una edificación. Es muy importante que santifiquemos todos los principios, santifiquemos cada día de la vida con el rezo en la mañana para empezar el día, el principio, la primicia del día con santidad. Una vez contamos que le preguntaron al Yeset Hará. ¿Saben qué es el Yeset Hará? La mala inclinación. Gracias, la mala inclinación. ¿Cuál es el arma de ataque? Y respondió: una sábana
y un ventilador. Cuando hacía frío usaba la sábana para dar calor. Y cuando hacía calor usaba el ventilador con tal de que la persona no empiece su día a tiempo rezando en la sinagoga. También es muy importante que santifiquemos el Shabbat para que toda la semana empiece con pureza, con cánticos, con alegría. Mañana ustedes están preparándose para el Shabbat, la comida, pongan música, están alegres, cocinen con alegría, santifíquense. Esto les santifica, esto les está preparando para Shabbat, para saber que esta parashá nos está hablando de la alegría. Nos está hablando de emular a Hashem, de imitarlo, de guardar sus mandamientos. Entonces, así como todos los Rosh Hodesh para cada mes empiece y termine bendecido, al igual que cada Rosh Hashanah, el mes de Tisri está muy cerca. Estamos a días, chicas. A días, chicas. Debemos aprovecharlo para que el año empiece con santidad, con teshuvá, con arrepentimiento y con buenos designios. Que así sea para cada una de nosotras. Que este estudio, esta clase sea para la pronta recuperación de Hannah Braja, que Hashem sea fortaleciéndole su cuerpo, ayudándola en medio de esta prueba de enfermedad, que haya refuah shelema para ella y para también la Rabani Yohevet, que haya refuah shelema para todo su cuerpo. Todas rabás, chicas, por venir, muchas gracias.